Una muy buenas noches para todos y todas, de verdad. Bienvenidos a nuestra primera masterclass. Todos los jueves nos vamos a estar encontrando en estos espacios para poder hablar sobre diversos temas. Hoy vamos a hablar sobre género e identidades diversas y para ello invitamos a un profesor, uno de nuestros primeros profesores de la organización, que es Robinson Duarte. Robinson Duarte es economista y actualmente lidera la implementación de la política pública de equidad de género en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues le vamos a dar entonces la bienvenida al profesor Robinson para que empecemos la sesión y pues la disfrutemos y acá estemos hoy aprendiendo mucho. Les cuento que lo que sé hoy de género ha sido gracias a Robinson y sus discusiones en CLAP. Entonces, muchas gracias y bueno, es todo. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Robinson. Un gusto estar acá el día de hoy. Veo a una de mis estudiantes conectada, ella vive en Perú, se llama Daniela. Un saludo para Daniela. Yo creo que el género es algo que para, pues, por ejemplo, en el caso de las personas LGBT, por ejemplo, en mi caso, no solo como economista, sino también como marica, es algo que transcurre en el diario vivir y que se transfigura en esos espacios como CLAP, ¿no? Cuando Daniel me contó de la experiencia, de la idea que tenían de montar una escuela de liderazgos, a mí la idea me gustó un montón y me dijo, pues ahí está la posibilidad de ser profe. Yo fui profe de otras cosas, no funcionó, mi esencia con CLAP pegó mucho con el tema de derechos humanos y género y resulté haciendo eso, dando esas clases. Y la experiencia de CLAP en particular es muy bonita porque creo que el conocimiento también se da y se construye eh, en lo que no es solo las clases, o sea, es también después de las clases, cuando compartimos, cuando hacemos un evento, cuando simplemente, no sé, comemos y decimos lo que pensamos, que por ejemplo en el caso de Dani es eso, o sea, con Dani era como entrando a la oficina, hablando un poco, y pese a que él tenía ideas muy distintas a las mías, pues escuchaba lo que le decía y creo que algo de ruido creé, no solo en los estudiantes, sino también en los administrativos de CLAP en su momento. Eso es como el preámbulo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre género. Esto es una diapositiva que hizo parte también un poco de esta clase de actores. Yo estoy mostrando mi pantalla, sí la pueden ver, ¿verdad? ¿Alguien puede prender el micrófono y decirme? Sí, pero se ve solamente su cámara y al lado derecho la exposición, pero no se ve grande. Entonces, hagamos Yo veo tu escritorio, tienes todas pantallas. en el escritorio tengo ¿así no se ve solo la diapositiva? Sí se ve la diapositiva, No, Robin. pero la diapositiva está como en la mitad y las otras son las pantallas de las otras personas conectadas, así lo veo yo. Sí, no estás compartiendo la pantalla donde se haga la presentación. Si quieres, deja de presentar y vuélvelo a hacer. O si quieres se lo paso a Renzo, que es más hábil con eso. ¿Será? No, que comparte nuevamente. Es que lo que estabas haciendo tú era compartir la pantalla grande y compártelo nuevamente a ver qué tal. Yo le doy acá a compartir y dice que es toda la pantalla. Pues debería mostrarse todo, hasta esto. Sí, ahí vemos ya tu presentación. ¿Todos la ven? Ahora sí. Ahora sí es mejor, sí. Pues entonces, aparte de economista, también soy fundador de una organización LGBT acá en el departamento. Quité la cámara para presentar únicamente y que vieran la presentación. Montamos hace unos 6 años una asociación de personas LGBT en el marco del orgullo. Y esta diapositiva
así como fue un insumo para alguna clase en CLAP, también fue un insumo que hemos utilizado para capacitar otras instituciones universitarias acá en Bucaramanga, especialmente, pero también en el área metropolitana. Esta diapositiva o esta charla se llama Educar en la diversidad. Tiene dos partes. La primera parte habla sobre las personas LGBT como sujetos de especial protección constitucional. Un poco el punto de partida siempre es la definición de género y sexo, orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género. Y la segunda parte es todo el tema normativo. Vamos a centrarnos en esta primera parte y la segunda parte solo la vamos a tocar como nominal, porque creo que lo más importante cuando tratamos de integrarnos a los temas de género es tener unas buenas bases, unos buenos conceptos base para que podamos ir entendiendo mejor esto que no acaba en un masterclass, que es un proceso de continuo aprendizaje. Yo creo que eso es una de las cosas que más recuerdo de mis estudiantes después de que ya no los vi, y era que pasa mucho como con el feminismo, cuando uno conoce las teorías feministas, cuando uno, por ejemplo, le hablan de micromachismos y demás, que después cuando uno está en su diario vivir se da cuenta de lógicas, de patrones culturales, sociales, donde uno dice, bueno, madre, esto está mal, ¿no? Y pasa mucho también con el tema de diversidad, cuando comenzamos a entender un poco sobre el tema, comienzan a crecer y a nacer un montón de problemas, porque ya vemos todo con estos lentes ahora del arco iris, ¿no? Esto es algo bien subjetivo, porque para la Constitución o para la lectura de varios abogados en la Constitución, las personas LGBT entrarían a ser parte de, o ser sujetos de especial protección constitucional. Algunas instituciones lo ven así, otras no. Digamos que el no estar concretamente en la Constitución, ni siquiera pues la sigla o las personas, pues todo queda en el marco de la generalidad. Más adelante en el tema normativo hay unos artículos de la Constitución que dan luz de donde se coge, por ejemplo, los juristas para defender la diversidad sexual, pero básicamente por sus características particulares son protegidas por el Estado o deben ser protegidas por el Estado, y este debe regular leyes a favor de los mismos. Considero que lo más importante hoy que en la agenda política de las personas LGBT en América Latina son las políticas públicas, donde haya una atención estatal prioritaria hacia las personas LGBT, pero también todo lo que ordene la propuesta de intervención estatal, ¿no? O sea, porque la política pública también garantiza eso, que los esfuerzos estatales lleguen a solucionar los problemas, o sea, que realmente haya una sinergia institucional que permita avanzar hacia unas ciudades y unos departamentos y unos estados diversos. Entonces, lo primero es definir sexo. Acá en Colombia, por ejemplo, para el Estado, el sexo es lo mismo que el género en lo normativo, lo cual está mal, lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces, el sexo hace parte, por ejemplo, o apunta hacia las características fisiológicas y sexuales con los que nacen los hombres y las mujeres. Entonces, la verdad, a mí me gusta definir esta parte como más bien como machos y hembras, y también pues entra a jugar una posibilidad, porque como eso se basa, el sexo se basa en la genitalidad visible, entonces la asignación puede ser muy rápida, y a veces vamos a encontrarnos de que hay personas que no propiamente van a entrar en una de estas categorías de macho y hembra por su genitalidad visible. Entonces acá yo no puedo leer lo que están comentando porque me saldría. Entonces si alguien me dice, yo... Sí, dos cosas. Alguien levantó la mano, supongo que es porque quiere hacer alguna pregunta. Si quieren preguntar, pregunten. Pero tienen que prender el micrófono, porque si no, no...
No les puedo escuchar. Hola, buenas noches. Sí, es que era con respecto a lo que estabas hablando del sexo. Y además es porque hay diferentes tipos de sexo. Entonces, dado a ello, solamente nos referimos al biológico. Pero ya veo que en la tercera diapositiva ya expones los otros. Claro, entonces esa clasificación de seres en términos biológicos también se pueden hacer a partir de razones o marcadores endocrinos, cromosomáticos y gonodales. Entonces, que la biología es más complicada que el tener un miembro determinado, una vagina o una vulva mejor, un pene, sino que hay muchos más factores que alteran esta regla. Entonces, el sexo es más complicado de lo que parece. Entonces, acá podemos encontrar, por ejemplo, esta división que es la más ordinaria de mujer y hombre y sus aparatos reproductivos, pero también entonces vamos a encontrar esta categoría, por ejemplo, intersexual o intersex, donde hay una combinación de lo que se supondría biológicamente de tener un hombre y lo que se supondría biológicamente de tener una mujer. Entonces vamos a ver todo tipo de mutaciones, ¿no? De formas biológicas de desarrollo de aparatos reproductivos distintos, desde lo cromosómico hasta lo gonodal, hasta todo, o sea, todos estos factores, hasta los endocrinos. Se pueden ver alterados acá y es un tema que está en profunda investigación todavía, pero que sin duda, pues, reconocer que existen personas intersexuales es importante para reconocer que somos más complejos y diversos que lo que muchos creemos, ¿no? Entonces, después de ver un poco y acercarnos a la categoría sexo, como no vamos tampoco a mega profundizar en sexo, ni en ninguno de los temas, porque es un masterclass muy rápido. Entonces, vemos la categoría de género. Y el género es una construcción social para nosotros, entendido también como estas funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Entonces, es a partir de lo que se supone es una mujer, lo que se supone es un hombre, que se da por entender que es un hombre o una mujer. Entonces, eh, lo primero que vamos a ver es que este proceso es diferente para hombres y para mujeres, y la primera conclusión a la que podemos llegar es que el sexo es diferente a género. Es muy distinto hablar de lo biológico propio como les decía, de los factores como endocrinos, gonodales, cromosomáticos, la composición que se pueda crear ahí, y de género, que sería más como la construcción social frente a lo que se supone es un hombre o una mujer. Entonces, en género vamos a ver cómo esos estereotipos de lo que se supone define un hombre o una mujer clasifican a los dos. Entonces vemos que la mujer debe ser más femenina, más rosada, más sutil, el hombre es más fuerte, más violento, y todo el tema relacionado también, por ejemplo, con lo visual desde los colores, ¿no? Una asignación al color de inmediato, casi cuando nace el bebé, las fiestas, por ejemplo, de detección del sexo, que en realidad es el género, esto, pero bueno, el color es importante porque ahí sabemos si va a ser niño o niña, pero pues como les decía, ahí sabemos realmente que va a ser hembra o macho o una persona intersexual. Y el género es más adelante, como es una construcción social para los activistas y para las personas que trabajan en género, pues va a depender mucho también de dónde él se ubique, no solo dónde su biología lo ubique, su biología visible. Entonces, vemos que esa asignación va a determinar que los hombres se críen de una manera, las mujeres de otra, desarrollen unas habilidades, unos y las otras no desarrollen unas habilidades, los otros no desarrollan otras habilidades. Entonces
Eso es un elemento que va a ser problemático más adelante en las vidas de las mujeres y de los hombres, pero principalmente en la vida de las mujeres porque aunque hayan roles distintos, termina siendo una de las razones por las cuales más adelante se va a detectar, por ejemplo, brechas, tanto lo salarial como todo tipo de discriminación asociadas a este rol, a estos roles culturales de la construcción cultural y social de lo que es el género. Entonces, la identidad de género es esta orientación hacia los contenidos relacionados con el constructo masculinidad-feminidad del modo hombre o mujer. Entonces, la identidad de género hace referencia hacia dónde yo me identifico, ¿no? Entonces, si el género es esa construcción, es hacia dónde yo me voy, ¿no? Entonces, esta puede ser hacia lo masculino, hacia lo femenino, hacia lo andrógino o lo no binario y hacia lo fluido. Entonces, es la forma como cada persona se construye, se define y se expresa y vive una relación con su sexo y los elementos de género que adopta. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una imagen asociada a lo que puede ser un género no binario. Acá vemos, por ejemplo, imágenes asociadas al género fluido. Fluido, pues, hace relación a ir de un lado al otro, de lo masculino a lo femenino, y de lo femenino a lo masculino. Y entonces, ¿qué sucede cuando el sexo de nacimiento o el género establecidos en la crianza no es acorde con lo percibido por esta persona? Entonces, ahí es más fácil explicarlo en esos términos, sino en términos más coloquiales. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando usted tiene un pene o un aparato reproductivo masculino visible, pero no te sientes acorde con lo que se supone es ser hombre? Entonces tú defines y dices, al traslocar, al no corresponder sexo con género, tú eliges una identidad trans. Entonces este caso es el más común, que es el asociado a las mujeres trans, o sea, unas personas que nacen con, en la mayoría de los casos, exceptuando la intersexualidad, con una genitalidad visible, pero que su género no responde a cómo ellos se identifican. Recuerden que el género es esta construcción social. No me identifico con lo que se supone ser un hombre, entonces me identifico con lo que supone ser mujer, y entonces acá comenzamos a tocar un poco un tema que es bien complejo también, que es el tema de las identidades trans. Y lo trans es otro tema que vuelve y se abre en varios subtemas, y entonces encontramos, por ejemplo, el transgénero, el transexual o la transexual, el transformista, el travesti. Nuevamente, cuando hablamos de trans, cogemos, pues acá en Santander y creo que en Colombia, cogemos el trans como una categoría sombrilla de otras formas de trans, porque digamos que en el caso, por ejemplo, de estos dos, para muchos la transexualidad es modificar biológicamente, no, por medio de una intervención, por medio de hormonas, por medio de una intervención de reasignación, ir hacia el lado donde me siento identificado. Entonces, nace con una genitalidad visible de varón, de macho, y se siente mujer, entonces hace una reasignación y aparte se acompaña de una hormonización y se identifica como una persona transexual con modificación de su genitalidad. Y está el transgénero, que normalmente se hace esa distinción de que no ha hecho esa operación, pero para muchos activistas la discusión entre esto es muy vacía porque el simple hecho de querer transitar, de no sentirse identificado, pues ya te pone a ti en el lugar de ser mujer o de ser hombre, corresponda. Entonces, ¿cómo creo que es más fácil de entender esto? Es que para muchas personas es muy importante la genitalidad, o sea, ¿qué tiene la persona ahí? Pero la persona está diciendo, güey, lo más importante es cómo yo me siento, cómo yo me identifico. Si yo me identifico mujer, aunque no tenga una reasignación, trátame, respétame como una mujer, fin. Entonces, es por eso que esa discusión es tan problemática y que todavía sigue habiendo como muchas dudas frente a las dos.
y el término trans pues termina siendo un término que va a recoger y no va a generar como tanta disociación, ¿no? El transformista es quien ocasionalmente hace tránsito normalmente asociado a algo cultural, algo más de una vez, ocasional y demás, normalmente también relacionado mucho con el tema pues de la fiesta o del performance o de un acto cultural y así, para el entretenimiento de las personas. Y el travesti es una práctica donde la persona pues se viste y adopta ciertos manerismos del otro sexo y que en algunos de los casos pues también se asocia mucho al tema del fetiche, al tema del placer, ¿no? Robin, Dime. un comentario, ahí en el transformista podemos también encontrar los drag queen, que a veces para las personas esta denominación es más como popular. ¿Sí, quién habló, Amanda? Sí, señor. Sí, transformistas entrarían las personas de los drag queen y los drag king. Son muy famosos, mucho más famosos los drag queen, o sea, por lo general son hombres, por lo general se identifican como hombres, pero generan este tránsito ocasional hacia lo femenino en su expresión y pues se transforman, literal, en mujeres para cosas más de tipo de entretenimiento, ¿no? Pero también es muy particular que existe el drag king, que es la transformación de una mujer normalmente biológica o una hembra que se identifica como mujer y hace tránsito hacia lo masculino. Entonces se pone barba y adopta todo esa expresión de género. La expresión de género creo que la vamos a tocar un poco más adelante, no sé si ya la toqué, pero no me acuerdo. Pero es ese estereotipo que existe frente a lo que es ser hombre y ser mujer. Entonces vamos a ver la orientación sexual. Entonces hemos visto sexo, género, identidad de género, orientación sexual. La orientación sexual hace referencia hacia con qué o con quién me atrae, con quién me quiero relacionar y parte del hecho de la persona, ¿no? De que sea hombre o mujer, más hacia su género y lo que le guste. Entonces, si es un hombre y le gusta otro hombre, entonces es homosexual. Si es un hombre y le gustan los hombres, pero también le gustan las mujeres, es bisexual. Si es un hombre y no distingue entre el género de la persona, es pansexual, o ni siquiera entre el género, el sexo, simplemente la pansexualidad es como lo más amplio. Si no se quiere relacionar, no le interesa relacionarse con alguien, también se puede identificar como una persona sexual. Y si ese gusto, esa atracción, esa química va hacia una persona del sexo opuesto, pues es la categoría que la mayoría conocemos, que es heterosexual, ¿no? Es muy importante esto, o sea, hacer énfasis en que exista una atracción afectiva, romántica, sexual, psicológica, de modo sostenido en el tiempo. Esto es una discusión porque, pues, cada palabra parece una discusión, ¿no? Cada tema parece como una discusión porque es algo que socialmente no está saldada, este debate y este punto unitario de entendimiento, ¿no? Entonces las personas dicen, pero es bisexual, pero se la pasa como con puros hombres o como cuestionando la decisión de la persona frente a la orientación que define. O es heterosexual, pero se nota que va a ser marica en poquito tiempo, o es homosexual, pero seguro fue por algo, o sea, como que el modo sostenido en el tiempo es la determinación frente a la orientación sexual. La orientación sexual también es una decisión, o sea, una decisión que obviamente es política, personal y demás, y que hace parte del proceso del ser humano de definir y de aceptar y de vivir con el gusto que defina desde lo sexual. Entonces acá están, yo me la salté, acá están las orientaciones sexuales. Vale, pero Robinson, hay una situación que se presenta con la población trans.
y es que están reconocidos o se toman como una patología. Es decir, si tú muestras cuando estabas explicando con respecto a las identidades de la población trans, que son los travestis, los transexuales y los transgéneros, los travestis, transexuales y transformistas, nosotros tenemos, por ejemplo, el Día del Orgullo, ¿sí? Se saca a la población LGBT, a la población gay, a la población homosexual de las enfermedades mentales, ¿sí? En la cuestión de los DMS5 o DP2, algo así, en que no me acuerdo cómo se llama en Europa. Pero en Colombia, nuestras compañeras trans, para hacer todo su procedimiento, son reconocidas como el concepto de tener una patología. Entonces, eso es algo que también... Sí, es un tema bastante complicado porque también es esta determinación la que permite, por ejemplo, que las personas trans entren a procesos de endocrino para muchas cosas. Es una discusión bien profunda en el sentido, por ejemplo, del acceso a la salud de las personas trans, porque como en la actualidad el servicio de salud en Colombia no es por personas, o sea, es como también por las enfermedades, entre comillas, abre comillas. Entonces, de alguna manera, no todo es negativo de esa asociación. O sea, es negativo en lo social, lo cultural, en la salud, en nuestro contexto, no es tan negativo. Por ejemplo, está Amanda, acá todavía conectada. Si las personas trans no fueran consideradas en los manuales de psicología como un trastorno, y si aparte no fueran identificadas, no estarían priorizadas para las campañas de VIH, de la visión internacional. O sea, sí se debe avanzar. Amanda, decir algo. Sí, te iba a agregar una cosita allí y es un poco frente a lo que tú ibas a mencionar de nuestro sistema de salud. Yo creo, pues yo soy enfermera y en lo poco que he estado dentro del sistema de salud y he vivido, porque no he tenido tanta, digamos, experiencia en lo asistencial, pero sé cosas básicas como el tema de lo que tú estás diciendo, el tener un diagnóstico, y hay un diagnóstico que se llama disforia de género para las personas que están en el tránsito, y eso permite que el sistema de salud nuestro colombiano le pueda dar medicamentos en el caso de la hormonización y en un momento dado les puedan hacer incluso la cirugía. O sea, eso es un proceso muy largo, pero puede incluirse y están en esa, digámoslo así, en esa disputa, porque al estar incluido como una patología, tiene que atenderse entonces como una patología, pero es absolutamente válido el punto que mencionaba el otro compañero frente a que pues realmente no debería hacerlo, porque tenemos la historia, nos ha dicho con el tema de la homosexualidad y el homosexualismo cuando salió del CIE-10 como una patología, hace como 30 años, ¿es que fue que celebramos eso en estos días? Porque seguíamos pensando que las personas que tenían orientaciones sexuales como homosexual eran personas patológicas, ¿sí? Entonces yo pienso que en estos momentos en los que estamos para las personas trans ser atendidas en el sistema de salud colombiano, digamos que es conveniente seguir que la patología de disforia de género exista, ¿sí? Sin embargo, ya al tener, digamos, una referencia discriminativa hacia la persona, ahí sí estaríamos pues entrando como en ese error, porque lo que queremos, y yo creo que con este espacio que ustedes están promoviendo y Robinson, es aclarar esas dudas y disminuir el estigma, que es lo que hace que tengamos acciones discriminatorias hacia las personas que son diferentes. Y frente al tema de la priorización, yo trabajo en un proyecto de VIH que para el caso de acá de Bucaramanga tiene priorizado personas en trabajo sexual y hombres que tienen encuentros sexuales con otros hombres, que no necesariamente se van a identificar como homosexuales, como bi, sino que nosotros desde salud lo ponemos en ese término de HCH para hablar de la práctica sexual que puede poner en riesgo, ¿sí? Para nosotros no entrar en la discusión de la orientación, del género, de la identidad, de la expresión, solamente lo hablamos como la práctica, y es una práctica sexual con otro hombre penetrativa que no haya protección, pues lo pone más a riesgo
que otras prácticas, ¿cierto? Entonces, aquí un poco, ¿por qué se seleccionan esos grupos y por qué se llaman grupos claves? Este proyecto es un proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra Tuberculosis, Malaria y VIH y está en 7 ciudades. En otras ciudades están trabajando con personas trans, con usuarios de drogas endovenosas. Esos grupos se priorizan porque hay estudios de seroprevalencia que muestran que en nuestro país, en Colombia, hay unos grupos claves en los que tú miras la prevalencia por grupo y son prevalencias de 18 o 23%. O sea, mujeres trans en Colombia tienen una prevalencia de VIH de más del 23%. HSH está entre el 18 y el 20%, ¿sí? Usuarios de drogas endovenosas está como en el 7%. Y así va bajando, personas en trabajo sexual es un poco más bajo, personas habitantes de calle mucho más bajo, pero lo que nosotros con esto queremos decir, o el mensaje no es a que solo a estas personas que pertenecen a estos grupos claves les pueda dar VIH. El VIH es una enfermedad que se transmite por vía sexual cuando hay prácticas no protegidas, ¿sí? Y particularmente pues penetrativas. Pero lo que decimos es que en nuestro país la epidemia está concentrada en grupos claves porque cuando miramos la prevalencia a nivel nacional en población general es menos del 1%, ¿sí? Y miren que cuando ya lo miramos por grupos, ya les dije que esos grupos pasan por encima del 10 en su gran mayoría, y como ustedes saben, en los programas y en los proyectos de prevención, pues los recursos son limitados y uno quiere gastar los recursos en la gente que más lo necesita. No es que todos no debamos acceder a la prueba, claro que sí, y lo podemos hacer pues nuestro sistema de salud, pues nuestra EPS pidiendo a la IPS una cita con el médico general y sale. Pero queremos acercar los servicios a las poblaciones claves porque por eso que les acabo de explicar pueden estar más vulnerables, porque al identificar esas prevalencias más altas nos damos cuenta que hace que estos grupos claves tengan unas características de vulnerabilidad mayor a la población general. Entonces hablamos de acceso a estudio, acceso al sistema de salud como tal, ¿sí? Muchas personas no tienen trabajo, entonces como no tienen trabajo no acceden a la EPS porque tampoco les han aplicado el CISBEN, que es una encuesta que se utiliza en este país para el régimen subsidiado. Entonces, miren que es un poco entender esa dinámica y que nosotros la dejemos muy clara para que no se vaya a percibir como que solo en estos grupos claves o vulnerables es que está el riesgo. El riesgo para el VIH lo tenemos todos los que tenemos relaciones sexuales, ¿sí? Pero se concentra, como les mencioné, en estos grupos por las razones que anteriormente les dije. Gracias, Robin, y perdóname ahí la intromisión. No, perdón, yo estaba hablando con el micrófono apagado. No, perfecto, Amanda, muy pertinente. Yo creo que en el caso de lo que menciona Luis, como en el caso que menciona Amanda, y no por desmeritar el proceso de fondo para nada, sí se convierte en un acto discriminativo priorizar, se entiende que es por la escasez, pero también el mensaje que lanza o que termina profundizando es el que de pronto solo estas personas que tienen mayor probabilidad son las personas que se pueden contagiar. Y en el caso de lo que dice Luis, entonces sí, el acceso a la salud o que los manuales de psicología hablen las personas trans como enfermas mentales, sí es un acto de discriminación, pero como decía Amanda, como les digo yo, en el caso de nuestro sistema de salud, hay algo positivo y es que ha permitido que las personas trans entren a procesos, por ejemplo, con endocrino, donde pues pueden empezar como todo el tema de su hormonación, incluso, porque Dani lo preguntó por interno, pueden llegar a una reasignación. Entonces, que el concepto discrimina, ambos casos discrimina, o sea, genera esa discusión y no es como, o sea, sí debería haber un cambio, en ambos aspectos debería haber un cambio, o sea, la persona trans no debería considerarse como una enferma, pero al mismo tiempo debería podérsele garantizar el acompañamiento en salud mental, en salud reproductiva, endocrino, transición, todo ese tipo de cosas. Y en el caso de VIH, igual, o sea, debería haber acceso a toda la educación sexual posible y reproductiva y a todos los métodos de anticonceptivos y a todas las posibilidades de atención en caso de cualquier enfermedad de transmisión sexual, sin importar ni la probabilidad ni nada, pero pues como
Entendemos también que es una cosa en el primer caso, de un tránsito también hacia esto, porque hemos transitado positivamente hacia la aceptación o hacia la mejora normativa de tanto el tema LGBT como el tema trans obviamente mucho menos, como en el tema de VIH también, o sea, que como decía Amanda, las personas puedan tener una prueba porque la EPS está obligada a dársela, es un avance significativo que años atrás no había, porque también estaba toda esta carga discriminativa hacia las personas portadoras o hacia las personas con SIDA. Entonces, como que hay unos avances significativos. Vamos a terminar esta parte y volvemos otra vez a la discusión si es necesario. Y entonces, el último creo que tema que está acá es expresión de género, y es la forma en cómo expresamos nuestro género. Lo expresamos alrededor de esta construcción social que define que los hombres tienen una forma de mostrarse y las mujeres tienen otra forma de mostrarse. Entonces se define a través de eso, de la vestimenta, del comportamiento, de los intereses de las familias, dependiendo de cómo esta es percibida por la sociedad. Son atributos externos del comportamiento, la apariencia, la vestimenta, es fácil. ¿Y hacia dónde va la expresión de género? ¿Hacia lo femenino, hacia lo masculino o hacia lo queer, ¿no? Hacia lo que no es masculino ni femenino? Es la determinación. ¿Será porque lo queer es lo que no se reconoce propiamente en una categoría? Acabemos como... Robin, una pregunta, o sea que lo queer solamente aparece desde la expresión, no tiene que ver ni con la identidad, ni... Claro, entonces ahí esa pregunta es muy 2.0. O sea, es una pregunta activista. Lo queer es también una teoría, o sea, y es una forma de destrucción de las categorías, por ejemplo, LGBT. Lo queer también puede determinarse como una identidad. También creo que es lo más cercano, también podría ser una identidad. En este caso, y como lo más sencillo que vamos a tratar, lo vamos a llevar como si fuera una expresión únicamente, que es donde la asociatividad más comúnmente la llevan, pero digamos que todos los temas más complejos están pendientes por tratar, porque, por ejemplo, también tratamos el tema no binario, pero no profundizamos. También tratamos el tema fluido, pero no profundizamos. ¿Por qué? Porque son temas que requieren también mucho más estudio, mucho más debate, mucho más análisis también de documentos, de libros, para poder reforzar y poder dar debates serios. Y es una discusión que indiscutiblemente tiene que ser interdisciplinaria. O sea, en los encuentros que nosotros hemos tenido como organización, donde hay médicos, donde hay biólogos, donde hay enfermeros, donde hay humanistas, economistas, sociólogos, comunicadores, la discusión es muy, muy densa frente a muchas cosas que obviamente desde nuestra preparación individual no podemos percibir, y en esos espacios interdisciplinarios, el alcance de las discusiones es infinito. Yo creo que eso pasaba mucho en nuestras clases en CLAP, ¿no? Y era que las 5 personas, las 6, las 7 personas que hicieron parte de las primeras cohortes eran de distintos países, de distintas regiones, de distintas carreras, y el poder hablar, discutir, era la parte, yo siempre se lo dije, lo más valioso no es lo que yo averiguo, porque ustedes también lo pueden averiguar. Lo más valioso es la construcción individual del conocimiento que cada uno tiene, que es válida, y la experiencia. O sea, la experiencia, yo considero que lo más valioso que yo tengo como activista es mi experiencia como activista, no la reproducción de algunos conocimientos que he adquirido. Entonces, o sea, como lo más teórico, no creo que sea mi fuerte como en ese sentido, es más como la acción. Entonces, esa es la respuesta que le doy a Amanda ahí a esa pregunta. Y creo que nos faltan 2 diapositivas, y es, ¿qué características suele tener la población LGBT? La población LGBT tiende a ser una población minoritaria, víctima de discriminación y de profundos estereotipos, de dificultades asociadas a la aceptación por parte de familiares y amigos, de infancias difíciles, pero también de mucha resistencia con el amor. Yo, la verdad es que cuando anotábamos estas características, también siempre se ve lo LGBT como desde lo triste. Ay, no, va a sufrir. Pero también el LGBT resiste desde el colegio, desde su vida diaria,
y logra abrirse camino desde el amor a la transformación. O sea, sí es infancia difícil, pero también la persona LGBT resiste los espacios y va creando estas oportunidades. Somos personas que tenemos difícil acceso a las oportunidades laborales, discriminación en el caso de orientaciones sexuales visibles, y más si hablamos de identidades de género, porque eso es algo que todavía genera mucha zozobra o muchos problemas en la sociedad. Nuestros principales enemigos o nuestro principal enemigo es el fundamentalismo, estas ideas religiosas muy recalcitrantes que llevan a interpretaciones cristianas muy discriminatorias para con las personas LGBT. Aunque minoritarias, hay muchas versiones religiosas que apoyan a las personas LGBT, incluso desde el cristianismo. Y por último, es una población profundamente resiliente, que en medio del dolor, como les decía anteriormente, el sufrimiento, del abandono, de la desidia, logra salir adelante y consolidarse como un actor político que hoy está indiscutiblemente en las agendas políticas de muchas ciudades, incluso en América Latina, países como Perú, que son profundamente más, o sea, hay países donde la discriminación es mucho más grande. Perú es uno de los países donde más grande es la discriminación y hay varias personas acá conectadas de Perú, pero también Bolivia, pero también, y normalmente cuando vemos estos análisis y los vemos con lupa alrededor de por qué es, tiene mucho que ver con las economías, mucho que ver con el desarrollo, mucho que ver con el acceso a la educación, y vemos a muchas personas LGBT que en estos contextos, pues, todas sus características son mucho más problematizantes. Entonces la diversidad es un aspecto de la vida, pero no el único. Yo creo que con eso terminamos, porque acá lo normativo es un poco lo que habíamos ya medio hablado, y terminamos en el sentido de las diapositivas. Entonces creo que llega la parte más interesante, que es la discusión. Dani está alzando la mano, pero antes de dar la mano, yo quiero hacer un pequeño resumen muy corto que va a quedar en esta discusión, y es ese entendimiento, ¿no? El sexo, cuando hacemos referencia a los sexos, hacemos referencia a lo biológico, que puede ser macho, hembra o un sinfín de posibilidades, que les invito a que investiguen un poco sobre la intersexualidad. Cuando hablamos del género, hablamos de los hombres o las mujeres, perdón, de la construcción social de lo que es hombre y la mujer. Cuando hablamos de la expresión, hablamos cómo esa persona refleja esto. Cuando hablamos de la orientación, hablamos de el gusto, la atracción que debe ser permanente, constante hacia personas de su mismo género o de otro, o de ambos, o de ninguno. Y cuando hablamos de identidades de género, hablamos sobre la correspondencia que hay sexo-género. Si hay correspondencia, son personas sin género, no hablé de ese término, pero pues lo estoy explicando. Si no hay correspondencia, hablamos de personas transgénero, que puede ser hacia el hombre, hacia el género hombre, o hacia las mujeres. Entonces, como ese pequeño resumen, como para tener un poco más claro todo, ¿no? Dani pidió la palabra. Sí, muchas gracias, profe Robinson. No, finalmente, ver si salen unas 2 preguntas para ir cerrando también el espacio. Estamos viendo tu WhatsApp y, y bueno, y con eso ir cerrando. Entonces, veo que ya hay preguntas. Yo tenía una y luego la de María José, pero yo tengo una pregunta, y es: ocasionalmente uno, cuando conoce personas que no se identifican con el género asignado al nacer, uno creería que tampoco se identifican con la orientación que deberían tener, la orientación sexual relacionada con su género. ¿Cómo se explica ese tema de personas que sí se identifican con su orientación normal asignada y no con su género, en términos como más prácticos? Y bueno, y ahí está María José con su pregunta. No, Y profe, si quieres, deja de compartir para que quede mucho más sencillo. Ay, sí, perdón, yo imagínate, estábamos hablando con Amanda por interno. Dani, repíteme la pregunta. No, me causa curiosidad el tema de las personas trans
que son trans, Son pero lesbianas. también, sí, eso, o sea, que no se sienten identificados ni con su género ni con su orientación. Claro, porque son cosas distintas. Eso es que parte de la discusión o del tema de hoy, es que son cosas distintas. O sea, el sexo es distinto al género y el género es distinto a la orientación sexual, porque la identidad de género también es una decisión, que es lo que nosotros decimos. O sea, entonces cada término es distinto y cada cosa es distinta. Entonces ahí vamos a ver una amalgama de posibilidades. En nuestras clases profundizamos mucho más con los videitos que hay por ahí sobre todas estas posibilidades que pueden haber. No sé si todos se han visto, pero hay una serie de Netflix que fue muy famosa que se llama Sensei 8 en español, donde había una chica trans que aparte era lesbiana y como que, oh my god, o sea, como que causa mucho revuelo pensar porque se supone que si hace el tránsito era ya una persona homosexual. Y entonces, por ejemplo, para muchas Pero es que personas, Robinson, en ni ese siquiera caso vayamos a la se confundieron porque heterosexualidad. ya no era trans, era travesti. Y esas son dos identidades diferentes. Es por eso, me disculpa que lo interrumpa de esa manera, pero para mí es muy traumático ver cómo compañeras travestis que no tienen problema con su sexo biológico, ¿sí? Mueren inyectándose aceite porque el médico le dijo que usted no es transexual y por tal motivo no le puedo hacer la cirugía, porque en ese caso se toma como una cirugía plástica, la asignación de su sexo o la reasignación de su sexo, no, la mamoplastia, que le hagan sus senos, todo lo que tiene que hacerse. Entonces, eso es lo que yo discutía antes, ¿sí? Y lo hablo desde la experiencia porque mi expareja fue una transexual atípica. Él no quería ser transexual, pero un tumor en la hipófisis le obligó a. Entonces, estuvimos con todo el conocimiento de eso. Pero entonces, la que yo quiero hacer el énfasis es especialmente en las personas que son travestis, ¿sí? Los y las travestis, porque hay hombres y mujeres travestis, ¿sí? No tienen problema con su sexo biológico. Y el colocar el concepto del transexual para brindarle la acción de salud es lo que también le limita a ellos y a ellas esa situación del derecho a la salud y a la vida, porque después de que eso se riegue o necrice o hace una necrosis, no hay nada que hacer para el ser humano. Muy interesante y bien particular. Pues sí, o sea, en el caso, es que es que los ejemplos nunca son perfectos, pero creo que para Dani, igual causa curiosidad, por ejemplo, que una persona hizo su tránsito y es transgénero, para no dar un ejemplo que se preste para sus subjetividades. Entonces las preguntas, bueno, y tenía una masculinidad, un pene visible, para ser más claros, pero se identifica como mujer, y entonces las personas dicen, ella es heterosexual. Entonces, básicamente, la respuesta es, ella decide qué es. O sea, si le gustan los hombres, pues es heterosexual. Ah, pero es que, o sea, se sigue viendo a ella como él. Entonces se sigue viendo, en este caso, a las mujeres trans como homosexuales 2.0. Son hombres. O sea, entonces es esa discusión que hay. Entonces, por eso, cuando ya lo llevamos al plano, por ejemplo, de una mujer trans que le gusten las mujeres, pues suena como bastante caótico para la cabeza pensar tantas cosas. Y ni decirles que hay otras formas también que ahí se pueden anexar a estas definiciones de los gustos, de la identidad de género, que eran los temas que un poco no hablamos mucho. No Profe, sé si... cerramos con la pregunta de María José y con eso damos cierre. Yo sé que esos temas son súper emocionantes, pero por los que no conocen a CLAP, hay programas de formación especializados donde tocamos esos temas a profundidad. Entonces, María José, tu pregunta y con eso nuestro profesor invitado da cierre. Sí, en realidad, más que una pregunta, en realidad es un tema de agradecimiento porque para ser breve, ¿no? Yo tengo muchos amigos y muchas amigas que pasan por ese tipo de procesos, ¿no? Que se encuentran en la universidad y me comentaron y me dijeron y yo no tenía mucha idea de todo ahora lo que tú expones. En ese momento no tenía ni idea, ¿no? Pero, o sea,
ese encuentro personal, ese encuentro cercano de un amigo que te cuenta su verdad, o sea, que te cuenta lo que él siente. Creo que hoy puedo decir que tengo esa pequeña responsabilidad con ellos de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que realmente para que ellos estén mejor asistidos o para que ellos estén de una manera mejor contenidos, ¿no? Creo que estos espacios, por lo menos en lo personal para mí, me ayudan un poco a tener este panorama un poco más abierto. No soy de una persona cerrada, nada que ver, pero sí me ayuda a poder demostrar esa responsabilidad de amistad que tengo con ellos, para con ellos. Así que nada, de hecho, gracias Robin, porque de verdad siento que das esas lucecitas para poder entender mejor a estos amigos, a esta familia. Tengo una hija y yo no sé, mañana más tarde esta información me pueda servir para criarla, para criarlo, no lo sé, pero sí para entender cómo se va moviendo esa transformación, ¿no? Así que gracias a CLAP por estos espacios, esta iniciativa, son muy buenos y siempre compartamos estas informaciones, no nos quedemos con nuestra burbuja, sino que al final salgamos un poquito nosotros también del closet y compartamos esta información. Ah, sí, María José, a mí me encantó lo que dijiste. Primero, Luis, no hay problema con tu apreciación, con tu punto de vista, como todo. Creo que podemos expresar lo que sentimos y lo que vivimos y podemos discutir, porque para eso también estamos. Creo que esta falta de discusión, de debates, de consensos, lleva al país a lo que estamos viviendo, esta profunda polarización, y hablo pues del caso de Colombia. Cuando escucho a María José, me transporto a CLAP, porque básicamente es como escuchar a cualquiera de los estudiantes. Por ejemplo, acá no está, pero estuvo Daniela, y a mí me encantaba ver su cara porque ella es súper expresiva y era como, o sea, ¿existen niños trans? O sea, como de, ¿cómo? ¿Y por qué yo no sabía? O sea, y entonces les recomiendo un video que se los puse acá en el chat, que se llama, es un documental, se llama Niños Rosados, Niñas Azules. Creo que ese documental es profundamente íntimo, profundamente trastocador de cómo nosotros entendemos el mundo desde la cisnorma, desde la heterosexualidad también, pero desde la cisnorma especialmente, donde no conocemos o donde no queremos ver este tema trans como un tema que existe, persiste y que está. Yo creo, María José, que sí, estos temas no es porque mañana tu hijo o tu hija sea trans, que debes saber un poco el tema. Yo creo que es porque hace parte de la vida y te puede ayudar, por ejemplo, a criar a tu hijo o tu hija como una persona que realmente, por ejemplo, no solo no reproduzca estereotipos o que los conozca y demás, sino que también pueda ayudar a otros amigos, como tú decías en su momento. O sea, esta mayor información nos permite, sin duda alguna, tratar nuestra vida, nuestra crianza, la crianza de nuestros hijos, de una forma totalmente distinta. Y también hay un evento muy bonito, también les dejé ahí por Facebook, con la alcaldía de Bucaramanga, acá del municipio, con familias trans. Entonces, un poco lo que también decía María José, entonces, ¿qué pasa si mi hijo, mi hija dice que es trans? ¿Yo qué hago? Esos papás que están ahí en esa charla han vivido eso, han vivido tener un hijo o una hija trans, y cuentan su experiencia también, porque las personas, nuestros padres, los padres de las personas LGBT, salen del closet con nosotros en la mayoría de los casos. Pues porque comienzan a vivir un montón de estigma, de discriminación por su hijo, o sea, no por su orientación. Entonces les culpabilizan de la orientación sexual o de la identidad de género de sus hijos, y les obligan a vivir un montón de periodos violentos, pero también está este proceso de formación. En el caso de acá nosotros de Bucaramanga tenemos un grupo que se llama Abrazos de Mamá, que son papás y mamás de hijos e hijas diversas, y prestan un apoyo emocional a personas LGBT que pierden su vínculo familiar por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, como les decía, mi fuerte es el proceso comunitario, es el proceso de ya con la gente, y este proceso es trastocador, o sea, como lo que CLAP hacía con el proceso dual, y era
sí, hablemos, porque es importante hablar, debatir, conocer, teorizar, muy importante, como les digo, no es muy fuerte, pero hagámoslo, pero cómo llevamos eso a la práctica en el barrio, en la comuna, en la comunidad, cómo lo llevo a mí, o sea, cómo lo llevo a mí, o sea, porque que yo no pueda detectar, como decía María José, una persona LGBT como una persona plena, que yo no pueda identificar una persona trans como una persona plena que habita, que vive conmigo, sin duda me hace ser una persona discriminadora, porque termina reproduciendo LGBT-fobia o homofobia o transfobia o bifobia, lo que fuera, el simple hecho de no conocer que esa persona toma decisiones particulares, define su género, define su expresión, y el hecho de yo no poder saber un poco de los temas, sin duda alguna, no me está permitiendo relacionarme de la forma adecuada con estas personas y íntimamente incluso puede estarme robando la posibilidad de crear un vínculo con un amigo, con un familiar, con mi hijo, con mi hermano, con mi tío. Entonces sí es importante como ir tocando esos temas, hablándolos y viéndolos desde otra óptica, ¿no? Creo que era eso. Creo que con eso termino. Fue un poco largo mi final. No, gracias por ese buen cierre, profesor Robinson Duarte. Entonces, pues gracias. Y no sé si todos pueden poner la cámara y tomamos un pantallazo de con los que quedamos. Sería interesante. Ahí con eso ya tomamos un pantallazo y cerramos este espacio tan lindo que nos pudo compartir Robin. Ay, tan linda. Ahí está su hija. Bueno, creo que ahí ya Renzo nos ayuda con el pantallazo. Hola a todos y a todas, y tengan feliz tarde y feliz noche, y pues los que puedan acompañar en el espacio de la Alcaldía de Bucaramanga de Familias Trans sería muy chévere. Y les recomiendo Chao. que vean también el link, ahí les pasé el link del documental, se llama Niños Rosados, Niñas Azules, está en YouTube, buenísimo. Es muy bueno. Muchas gracias.